Desde hace 40 años vivimos la gran revuelta indígena. De México a Argentina, los grupos étnicos han emprendido luchas para reivindicar sus derechos. El EZLN y Evo Morales son ejemplos de manifestaciones que han buscado escenarios de poder con distintos métodos de acción. Hoy vamos a hablar con Yvon Levant, el académico francés, autor del libro La Gran Revuelta Indígena, volumen que reúne 40 años de investigaciones respecto a las movilizaciones sociales protagonizadas por distintos grupos étnicos. Eso se ha subrayado, y con razón, en el caso de los zapatistas, ¿no? Y en eso también se anuncian estos movimientos de hoy, que son realmente movimientos que usan las tecnologías de la información y la comunicación como principal medio de construir las redes, ¿no? No solamente de dar la información, sino de construirse como sí mismo, ¿no? Otro movimiento que lo hizo mucho eso es el movimiento de los latinos, la primavera de los latinos en Estados Unidos en 2006, ¿no? En realidad ya no había los reales líderes o el término líder no funciona casi ahí ya, eran locutores de radio. Los más conocidos, ellos se interconectaban. La radio era un elemento fundamental ahí. Los celulares ahora en las revueltas árabes o en Occupy Wall Street. Y en eso justamente los movimientos, la rebelión zapatista es muy moderna o postmoderna, dirían algunos, ¿no? Porque se inscribe en esa era de la información, ¿no? Otros dicen en la sociedad postindustrial, ¿no? Y otros movimientos han usado, no de una manera tan visible tal vez, y usan las mismas tecnologías. Incluso le voy a decir una cosa, estos movimientos, el primero que así votó fue en la Amazonía ecuatoriana. En los años 60, la Federación Shuar. Los Shuar son los que antes se llamaban los jíbaros, conocidos por la reducción de las cabezas, pero en realidad estos salvajes, entre comillas, empezaron el movimiento con escuelas radiofónicas, que es una utilización. Ese movimiento se construyó alrededor de escuelas radiofónicas, como viven en la selva, en la Amazonía, para estar conectados, se conectaron en redes así a través de la radio, ¿no? Y eso demuestra que se podría dar muchos otros ejemplos, ilustraciones de este fenómeno, de este uso de las tecnologías modernas o contemporáneas de hoy, ¿no? Sí. En esa dimensión, que fue una etapa que empezó en los 90, porque antes eran más bien, se articulaban más bien en temas sociales o culturales, ¿no? O, por ejemplo, inclusive hasta el 1992, cuando hubo la gran campaña en contra de la celebración del quinto centenario del descubrimiento. Eso era un aspecto, digamos, cultural, y entraron tardíamente en el escenario político, propiamente dicho. Y entraron de maneras diferentes y tuvieron trayectorias diferentes, ¿no? Pero en realidad, hablando del zapatismo, ellos también se lanzaron de cierta manera en el escenario político, ¿no? Como un desafío al Estado. Nunca quisieron formarse en partido, pero organizan sus propias autoridades, que es una forma de poder también, pero en el nivel de las comunidades, ¿no?
y a veces se lanzaron en iniciativas políticas como en el escenario político como la otra campaña, ¿no? Pero otros lo han hecho a través de partidos. Los zapatistas se negaron a formar un partido, pero otros, como en Bolivia, entraron en esa convergencia que se llama el MAS, el movimiento al socialismo, perdón, y donde entran muchos sectores, muchas tendencias políticas entraron ahí y llevaron al poder a Evo Morales. Entonces compitieron como un partido, aunque el MAS no se define como un partido, pero es un movimiento político, eso sí, social y político. Y llevaron al poder y buscaron llevar al poder a un indígena, en este caso Evo Morales, de origen aymara, y una figura indígena en la cual los indígenas se reconocen, ¿no? Y ese es otro camino, ¿no? Que no es el mismo. Otros trataron también entrar en elecciones a nivel local, muchos entraron de hecho, y hay ahora muchos indígenas en autoridades locales, municipales o regionales, ¿no? Hubo gobernadores indígenas en Bolivia, por ejemplo, inclusive en el Cauca, y a nivel nacional algunos entraron también en el debate político y se pusieron de candidato ahí. Hubo en Ecuador, por ejemplo, pero no le fue muy bien. Rigoberta Menchú también, ¿no? En Guatemala no le fue bien, no tuvo éxito. Y, bueno, no creo que 4% de los votos, ¿verdad? Bueno, no le funcionó. Al único que le funcionó fue a Evo Morales. Pero habría que preguntarse por qué a los otros no, digamos, porque bueno, se entiende muy bien cómo subió el movimiento de Evo Morales, pero ¿por qué no hubo un Nelson Mandela, digamos, en otros países, ¿no? Una vez tuve la oportunidad de hacer la presentación de Evo Morales en Francia frente a un público de periodistas y todo. Entonces me pidieron hacer la presentación un poco y dije que era en cierta manera un Nelson Mandela en América Latina. Estaba muy contento, creo, de esa comparación. Pero bueno, de hecho no hubo ningún otro Nelson Mandela en estos países, ¿no? Rigoberta Menchú fue Premio Nobel de la Paz, pero nunca tuvo un rol político en su país. Intentó tenerlo, pero no lo logró hasta ahora. Quién sabe lo que va a pasar. Y bueno, entonces, de hecho, hay que tomar en cuenta, lo trato de hacer, esa diversidad, ¿no? Política, pero también la diversidad no es solamente política. Y tratar de entender por qué ha funcionado aquí, por qué no funcionó allá. Eso depende mucho de las situaciones, por ejemplo, tomando el caso de Guatemala, es muy evidente que el movimiento indígena ha sido aplastado con ese genocidio y que tiene mucha dificultad en rehacerse y en ganar espacio, digamos, ¿no? Eso es. Todavía vive Guatemala con el horror de lo que ha pasado, que fue realmente horroroso, ¿no? Y con el temor, con un racismo así que impregna todas las relaciones sociales, ¿no? En los últimos años, bueno, estoy observando México, pero no estuve también en otros países, especialmente estuve trabajando con los migrantes en Estados Unidos, especialmente en California, y dedico en ese capítulo con una
estudiante, pero que es colega mío, un capítulo a lo que pasa con los indígenas que se van al otro lado, ¿no? Al otro lado. Y yo, hablando de México, bueno, diría que ha habido, es seguro, un cierto reflujo no tanto, bueno, del zapatismo tuvieron que, sí, pero no porque finalmente se les cerró, a partir de 2001 se les cerró unas vías, entonces tratan ahora de más bien hacer un trabajo en la base, ¿no? En las comunidades, trabajo en relación con la educación, programas de educación, escuelas, de salud, un trabajo que no es tan visible, que es más discreto, pero que es significativo y que yo creo que se van a ver los resultados con el tiempo, ¿no? Es de larga duración, ya no están tanto en los medios, no están tanto en el escenario político nacional, ¿no? Estuvieron, ¿no? Con la marcha, con el discurso de la comandante Esther en el Congreso, pero desde esa época se replegaron mucho, ¿no? Entonces eso es mi análisis, y el CNI, por ejemplo, parece que está también un poco apagado, ¿no? Es decir, la coordinación de las diferentes luchas indígenas. Pero hay las luchas indígenas, sin embargo, pero muy fragmentadas, ¿no? Como la de los huicholes en contra de proyectos mineros, la del istmo de Tehuantepec en contra de los proyectos eólicos, se dice. Y hay otros miles así. En América Latina hay miles de luchas así, ¿no? Lo que pasa es que no convergen todos, ¿no? Hay una cierta fragmentación, pero inclusive luchas de ese tipo hay en Canadá, por ejemplo. Fuertemente apareció un movimiento el año pasado que se llama Idle No More, Nunca Más la Apatía, liderado por mujeres indígenas, en contra también del despojo y de la destrucción de sus territorios con proyectos minerales, ¿no? Hidráulicos, minerales, presas. Entonces la cosa no ha terminado, aparecen movimientos así, se encienden luces en partes en las cuales a veces no se les espera. Otras luces se apagan, pero en realidad es eso, ¿no? No son organizaciones masivas, son más bien luces a veces pequeñas, a veces más grandes, que aparecen no solamente en el continente americano, porque tienen muchas correspondencias, sí, o ecos, similitudes con luces, con movimientos más efímeros, ¿no? en otros países. Por ejemplo, yo considero que esto, 40 años, 50 años, es mucho comparado con algunos movimientos que han aparecido en Italia y que se han apagado, o en Francia o en otros lugares, que son un poco del mismo tipo, pero que no han tenido tan larga duración como la gran revuelta indígena que describo, que analizo en este libro. Por eso cuando me dicen esto se termina, ya va a desaparecer, digo, bueno, ya han tenido una existencia larga. Por eso digo la larga primavera indígena, porque ha sido larga. Una figura muy conocida que ha hecho esas críticas, para no tomar personas mexicanas, porque las hay también, pero es Vargas Llosa, ¿no? Que ha sido muy así anti-indígena, o por lo menos anti-movimiento indígena, anti-comunidades indígenas, ¿no? Y él resume lo que usted dijo, ¿no? Y lo dijo varias veces, pero no es cierto, no es así, porque estos movimientos, al contrario, son movimientos de integración a la nación, de apertura y de reivindicación de los derechos humanos y de liberación de las mujeres.
Entonces, cuando se dice usos y costumbres, identidad, comunidad, todo, yo lo tomo con cuidado, porque si uno estudia lo que está pasando, justamente es también una revuelta, es el título, revuelta de las nuevas generaciones dentro de la comunidad en contra del poder de los ancianos y de cierta manera en contra de la tradición. Aunque apelan a formas de la a elementos de la tradición, elementos del pasado, sin embargo los transforman, ¿no? Y en realidad apelan también a los derechos humanos universales. Entonces, en esa combinación de elementos de su cultura con los derechos universales, ahí se transforma la comunidad y nacen nuevas comunidades, y en realidad los que combaten el machismo, que combaten unas costumbres que no respetan al sujeto, que no respetan a la persona, son ellos los que combaten. Entonces Vargas Llosa debería revisar, no mi libro, pero muchos libros, para entender lo que está pasando, porque él no entiende. Los que hablan así no entienden que justamente estos actores son los que mejor combaten a las tradiciones de dominación del hombre sobre la mujer, a las tradiciones de exclusión de la mujer, a las tradiciones de violencia intracomunitaria. Los mejores luchadores en contra de esas costumbres son los movimientos indígenas. Eso se puede documentar fácilmente si se conoce un poco del interior, si se vive con ellos, ¿no? Un tiempo, pero evidentemente la gente que habla así no ha vivido mucho en las comunidades indígenas. Después de escuchar a Ivonne Le Bot, quedan varias ideas en el aire. Uno, que las manifestaciones sociales y las indígenas no se quedan al margen de ello, han retomado el internet y las redes sociales para darse a conocer y para agilizar sus métodos de acción. La segunda es que se han convertido en una presencia constante dentro del desarrollo político en América Latina. Algunas, como en Venezuela, como en Colombia o en Bolivia, han tenido injerencia en procesos políticos. Hay otros lugares donde no. Ahí están las opiniones de Ivonne Le Bot. Esto fue Después de Horas. Mi nombre es Héctor González y hasta la próxima.